Hoy sobre todo es para hablar de cómo hacer ganchos para... Yo en principio los he planteado como para vídeos porque son tipos de ganchos que a mí me han ido funcionando, pero probablemente nos sirvan también para captar la atención en otro tipo de formatos, en un asunto, una newsletter, en un titular de un artículo de un blog, etcétera y etcétera, ¿no? También igual hablando de Twitter, como estábamos hablando, en el primer tweet o en la primera frase de un contenido que queramos publicar. Son pequeñas ideas que yo he estado viendo porque este año me estoy dedicando mucho a hacer vídeos cortos para... O sea, el guión de los vídeos cortos para gente, y he ido haciendo muchas pruebas, ¿no? Porque ya digo, ostras, ya que hay chicha por hacer, vamos a analizar qué funciona mejor o qué funciona peor. Y tengo aquí que son 10 tipos de ganchos que han funcionado bastante bien, y luego si os apetece os cuento también el sistema que utilizo yo para tener las ideas para los vídeos, por si os apetece tenerlo, y luego incluso tengo unas plantillas que os puedo pasar por ahí. Me hubiera querido preparar una presentación chula y eso, pero al final la semana ha podido un poco conmigo en ese sentido, y estamos aquí para hacerlo mejor hecho que perfecto, por decirlo así. Así que nada, luego lo que sí que os prepararé el fin de semana será de cada uno de estos ganchos un ejemplo de algún vídeo en el que yo haya hecho para poder pasároslo y que veáis qué tal funciona y que lo podáis ver un poquito en funcionamiento, ¿vale? Que yo creo que puede quedar bastante chula. Así que sobre todo vamos a ver esos conceptos que podemos aprovechar. No sé si alguno está haciendo algún tipo de contenido en vídeo por ahí que ahora están tan de moda. Están funcionando muy guay. O sea, a mí, por ejemplo, los shorts de YouTube últimamente están siendo una cosa muy chula, la verdad, y están yendo muy bien. Y en Instagram también está yendo bastante guay. TikTok me va un poco peor, pero las otras dos están tirando bastante. TikTok no la acabo de pillar yo el truco todavía o la mentalidad para hacerlo. Yo creo que me falta por ahí un poquitín. Pero bueno, vamos a verlo. Mirad, el primero, yo lo llamo, no son como nombres así muy raros, ¿no? Pero es conexión negativa, ¿vale? Y es que he estado viendo yo personalmente que nos da casi siempre mejor resultado hablar en negativo que hablar en positivo. Es decir, funciona bastante mejor un vídeo que sea, o un gancho que sea, como, por ejemplo, para hacerlo muy fácil, ¿no? Funciona mejor cómo no engordar que cómo adelgazar. Incluso si vamos a poner exactamente el mismo texto después, ¿vale? Funciona mejor cómo no engordar comiendo pan todos los días que cómo adelgazar comiendo pan todos los días. Y esto es básicamente porque, por lo que yo he estado viendo, a la gente, sobre todo cuando le tocamos ese dolor, ese miedo, ese susto, la gente conecta más. Y es una tontería porque muchas veces no nos damos cuenta, pero podemos darle una pequeña vuelta, un pequeño matiz a los ganchos, a los asuntos, a los títulos, para que sean bastante más llamativos sin hacer prácticamente nada. Simplemente dando esta pequeña idea. Entonces, simplemente lo quería que lo tuvierais por aquí para verlo, porque puede estar bastante chulo. Luego también, que no se me olvide, os mandaré una pequeña masterclass que he grabado para un cliente de cómo planteo yo las ideas para los vídeos. Son 15 minutos más o menos, pero os la mandaré por Telegram, os mandaré la versión bruta, la editada no la tengo ni yo, pero os mandaré como la versión ahí para que la podáis tener, donde todo esto, no tanto los ganchos, sino los procesos, los explico un poquito en profundidad para que podamos tenerlos, ¿vale? Entonces esto a mí me va muy bien porque es simplemente eso, no puede ser cómo generar más ventas con tu negocio o incluso cómo no perder ventas con tu negocio, y darle el matiz ese negativo, la verdad es que hace que tire un poquitín más y que vaya un poquitín mejor. Entonces, esto es como muy sencillo, que podemos aplicarlo, y la verdad es que nos da bastante buenos resultados de una manera muy sencilla. Por cierto, os iba a hacer todo esto con el iPad, presentándolos aquí, dibujando cositas, pero se me ha roto el Apple Pencil antes de empezar, entonces se me ha quedado ahí. Bueno, se me ha roto, es una manera simple de decir que un gato ha roto el lápiz antes de empezar esta mañana. Así que bueno. El segundo punto yo lo llamo uniones discordantes, y es cuando unimos dos conceptos que en principio no tienen nada que ver y que a la gente le llaman mucho la atención. Uno de los vídeos que mejor ha funcionado con mucha diferencia es un vídeo que empezamos hablando de cuál es la relación entre el Principito y Red Bull, y es un vídeo que funcionó súper bien. Básicamente luego en ese vídeo ya lo bajamos a tierra, ¿no? Y empezamos hablando de que con el Principito nos dice la frase de que lo esencial es invisible a los ojos, y hablamos de una estrategia de Red Bull que básicamente se basaba en Londres, cuando aterrizaron, de llenar las papeleras de latas de Red Bull, porque así la gente tenía la sensación como, ostras, todo el mundo está probando esta bebida y yo no la estoy probando, ¿de dónde está saliendo esto, no? Y hablábamos de eso, que muchas veces las mejores acciones no es algo que pongamos en un cartel o que pongamos en un anuncio, sino simplemente ir sembrándolo inconscientemente para que la gente lo piense, ¿no? Y este tipo de ganchos funcionan súper bien. ¿Cuál es el problema de este tipo de ganchos? Que a veces te pasas de listo, haces una unión como de dos conceptos que para ti en tu cabeza es súper chula, pero en realidad no, y la gente no conecta mucho con él.
pero funcionan muy guay. De hecho, esto se lo vi hace poco también a Silvia Rodrigo, que es otra copy que es muy buena amiga y que hace cosas muy chulas. Y hizo un reel también que por ahí hablaba de cuál es la relación entre los Reyes Magos y entre dos conceptos más, ¿no? Y precisamente eran tres ideas como súper diferentes, pero lo utilizaba para justificar el poder del número 3 a la hora de escribir textos de ventas, ¿no? Entonces es un poquito la gracia o la idea esa de tres puntitos para poder conectarlos y poder unirlos para poder hacer las cosas de la mejor manera posible. Entonces esto es una cosa que funciona muy bien. Hay que tener cuidado, no nos pasemos de listos, pero funciona muy guay. Yo el otro día hice un vídeo en Instagram que era sobre Leo Messi, cómo lo unía con las ventas, y el hecho de hablar de cuál era la relación entre Leo Messi, el Balón de Oro y las ventas también funcionó bastante chulo, por ejemplo. Y normalmente que un vídeo funcione bien o no tiene mucho que ver con el gancho que estamos colocándole, porque si no hay que pensar que la gente no entra a Instagram a vernos a nosotros hablar de un contenido de valor, sino que entra a ver a su primo, a la chica o el chico que le gusta, o a cotillar cualquier otra cosa. Entonces tienen que ser como mínimo tan divertidos como eso, y genera esa curiosidad. Está muy bien. Otro gancho que funciona mucho es el que yo llamo efecto cotilleo, y es apalancarnos en una persona que sea famosa o alguna marca que sea famosa. Es decir, va a funcionar mucho mejor que hablemos de cómo esto está muy Elon Musk, que está muy de moda, consiguió algo, que cómo lo hizo nuestro primo Pepe, el del pueblo. ¿Por qué? Porque Elon Musk ya de alguna manera llama la atención. Ganchos que han funcionado muy bien con esto, cosas hablando de Rafa Nadal, la han tirado muy bien. Hubo un cliente que hablamos de desarrollo interno y todo esto, ¿no? De tener confianza en uno mismo. Y precisamente hablábamos de Rafa Nadal, de cuál era la relación entre cómo, no era así, perdón. Hablamos de cómo después del divorcio de sus padres, Rafa Nadal empezó a perder y después empezó a volver a ganar, ¿no? Cómo esto le sirvió para esto. Entonces, luego os buscaré los vídeos para que los tengáis todos. Pero precisamente este hecho de apalancarnos en Rafa Nadal hacía que la historia fuera mucho más cercana. Y por experiencia funciona mucho mejor si hablamos de una marca personal, por decirlo así, aunque Rafa Nadal no es que sea una marca de marketing, pero es una marca en sí mismo, que un grupo de personas. Siempre si lo podemos individualizar, funciona bastante mejor que hacerlo en grupo, porque la gente como que se alinea mejor con él. Esto me recuerda mucho al caso que hubo hace unos años. ¿Os acordáis de cuando estaba toda la crisis migratoria? Bueno, que sigue, ¿no? Pero estaba tan en auge la crisis migratoria y con todo lo de Siria, etcétera, que apareció un niño en la playa muerto y fue una imagen que... Mira, entra otra persona por aquí. Y fue una imagen que recorrió todo el mundo. Pues yo lo que tengo la sensación es que esa imagen funcionó mucho mejor porque cuando nos hablan de miles de personas se trasladan de un sitio a otro, como que al final no le das tanta importancia. Pero el hecho de hacerlo una sola persona, pensar que podría ser tu hijo, etcétera, le da mucha más veracidad y mucha más fuerza a ese mensaje, porque una masa de personas no puede ser tú, pero una persona concreta sí que puedes ser tú, con tus circunstancias, etcétera, ¿no? Entonces, otro de esos puntos que funciona muy bien. Y mirad, esto es el de ahora es uno que además de funcionar bien a modo de gancho, yo ahora lo estoy probando también en algunos asuntos. Retar a la audiencia. El de retar a la audiencia funciona muy chulo porque yo ahora, por ejemplo, lo estoy planteando con un cliente que estamos haciendo, bueno, un gancho muy sencillo fue 9 de cada 10, con él hablamos de cómo pasar de emprendedor a empresario, ¿vale? Entonces hablamos, 9 de cada 10 emprendedores no conocen esto y por eso nunca serán empresarios de éxito, ¿no? Entonces, claro, la gente, este tipo de ganchos funciona muy bien. El porcentaje es evidentemente absolutamente inventado y no me lo he sacado de ningún sitio, ¿vale? Pero es como ese gancho, ¿no? Si buscamos un gancho, un número que sea real, mucho mejor. Pero, y de hecho, tengo un compañero copy que está haciendo un lanzamiento con temas de inversión, de trading y tal, y una de las cosas que ellos hablan, por ejemplo, es que quieren separar el trading y la inversión del concepto que hay de lotería también por otro sitio, ¿no? Yo como de esto no entiendo, no me meto mucho más, ¿no? Pero, por ejemplo, él lo utilizaba, el concepto que utiliza es solo el 1%, solo una de cada 100 personas generan más de 3.000 euros en el casino al año. Como apoyándose en eso, ¿no? Como el hecho de, oye, que sepas qué es esto. ¿Y por qué lo hace? ¿Y por qué es un reto? Porque la persona cuando lo escucha, de alguna manera siente, ostras, yo quiero ser el uno, yo quiero ser el especial, yo quiero ser tal, ¿no? Y se pone a verlo simplemente para entender esa información que le permite ir de un sitio a otro. Y por eso funciona bastante chulo por ahí. Eso está muy guay. Mira, este siguiente a mí me gusta mucho. Se llama, yo lo llamo plantar un árbol.
Porque esto es algo que nos pasa muchas veces, ¿no? Que nos ponemos a contar algo y como estamos contando muchas cosas una detrás de otra, no nos damos cuenta realmente no le damos peso a la información que estamos contando. Es decir, si yo ahora te hablo, por ejemplo, el otro día estuve en el cine, después me encontré con Cristiano Ronaldo, volviendo a él, después me encontré con Cristiano Ronaldo y después fui al dentista, te cuento tantas cosas que no hemos tenido como el momento de que la información de peso aquí es la de Cristiano Ronaldo y no le hemos dado el tiempo y no le hemos dado el peso suficiente para poder que la gente se entere de lo que estamos haciendo, ¿no? Pasa desapercibido. Y plantar el árbol a mí me gusta porque es como el proceso, o sea, en mi cabeza es el proceso de primero tengo que abrir el agujero en el suelo, plantar la semilla y tal para que luego la información que te dé te parezca interesante, ¿no? Entonces sería, mira, el otro día estuve en el dentista, tal, no sé qué, y después, bueno, no te vas a imaginar lo que pasé. Préstame atención porque esto que te voy a contar ahora es muy importante. Pues tío, me encontré con Cristiano Ronaldo en el cine, por ejemplo, ¿no? Ya he hecho la pausa para hacerte entender que lo que te estoy contando ahora es importante, ¿no? Entonces, estos ganchos, aunque no funcionan tan bien como el resto, funcionan muy bien. Lo de, atención, que ahora te voy a contar algo. Préstame mucho o escúchame ahora que esto es importante. Escúchame ahora si eres emprendedor porque lo que te voy a contar te va a ayudar a vender más. Atención hace que la gente pare bastante, ¿no? Porque yo creo que es algo que tenemos dentro, inhumano, humano, que cuando nos dicen, cuidado, atento, para, como que decimos, ostras, ¿qué está pasando, no? Y funciona bastante chulo. Yo os pasaré también ejemplos para que lo podáis ver de clientes con los que he estado trabajando, lo que seguro que hay ahí cositas. Mira, este también está muy chulo, que es efecto había una vez, que es contar una historia, ¿vale? Pero lo que yo he visto es que si empezamos directamente con una historia, funciona mucho peor que si de alguna manera dejamos caer que va a haber una historia después. Es decir, el famoso érase una vez de los niños, de los cuentos de niños. Eso hace que la gente se pare. Es decir, yo puedo decir, Luis el otro día iba por la calle. Que no va a funcionar también que si digo, te voy a contar una historia o el otro día, empezar como con el factor storytelling que la gente lo entienda. Y esto parece una tontería, pero cambia muchísimo el resultado de los vídeos. Lo otro es, no me interesa nada quién es tu primo Paco, pero el te voy a contar una cosa tal, ya es como, ostras, nos activa el mecanismo de viene una historia y como las historias nos gustan, eso hace que de alguna manera lo tengamos más por ahí. Vale. Siguiente, bueno, este es muy fácil. Las preguntas. Hacer una pregunta adecuada a la persona funciona mejor, ¿no? Yo en su día estoy trabajando mucho con un chico que era doctor en psicología y especializado en temas no de seducción como tal, sino de desarrollo interno y lo enfocaba a la seducción, ¿no? Y las preguntas que hacíamos en sus vídeos estaban era siempre de por qué no confías en ti mismo, por qué tal, ¿no? Y nos damos cuenta cuando hacíamos una pregunta tan simple de ¿por qué te asusta tanto que no te hable la persona que te gusta? Eso a la gente le paraba un montón, porque evidentemente estábamos tocando en un dolor muy claro que tenía la persona. Con las preguntas lo que yo he visto es que cuanto más sencillo sea, cuanto más tranquilo sea, mejor funciona. Y por eso yo creo que es tan interesante verlo por aquí. Aquí la chicha es ver cómo podemos encontrar la pregunta adecuada para conectar con la gente en el momento en el que lo tengamos, ¿vale? Y luego por aquí tenemos dos más, que es palabras potentes, que esto es siempre el método, el secreto, la fórmula, todo este tipo de cosas, siguen teniendo menos fuerza de lo que a lo mejor tenían hace 2 o 3 años, que lo empezó a utilizar todo el mundo, pero sigue funcionando, ¿no? El sistema de 3 pasos, el método de 3 pasos, la fórmula de 4 pasos, porque a la gente lo que le hace ya en la mente es decir, vale, esto va a ser un sistema de A, B, C, D, me van a dar la información muy ordenada, y como me van a dar la información muy ordenada, pues va a ser más fácil el hecho de poder hacerlo, ¿no? El hecho de poder entenderlo. Siempre en este punto lo importante es que digamos el número de los puntos clave que vienen después, porque a la gente le ayuda a tener en la mente cuál es lo que va a predecir o anticiparse a lo que va a venir ahora, y de esa manera lo entienden de una manera mucho más sencilla y funciona bastante chulo, la verdad. Otra que funciona, y este funciona extremadamente bien, pero extremadamente bien, es la frase célebre de una persona. De hecho, lo he estado probando ahora en emails de clientes estos días, y hubo 2 emails con un cliente que han funcionado muy bien. Uno es más del rollo storytelling, que era ¿por qué los franceses tienen la culpa de que existan tantos vendehumos en el siglo XXI? Ese funcionó extremadamente bien porque a la gente le llamó la atención, y básicamente luego dentro era que fueron los Lumière los que inventaron el cine y que ahora los vendehumos venden con vídeo. Entonces como un poquito la conexión, ¿no? Y era luego el factor diferencial. Y luego hicimos otro que era Larry Page, el fundador de Google, dijo una vez, y la frase que... no, de hecho creo que ni siquiera puse la frase ya estaba dentro. Y eso llama mucho la atención porque te apalancas a una persona que tiene una trayectoria, que tiene
una reputación ya y la gente quiere escucharle. Es como cuando la gente empieza, Aristóteles dijo una vez, fulanito dijo una vez, esto funciona muy muy bien. Y luego, los últimos que he visto que funcionan muy bien, que de hecho mi vídeo que mejor me ha funcionado a mí en redes, es el así y negativo, así te engaña Apple, así te acosa no sé quién, así te tal, siempre luego bajando luego a tierra para que tenga un sentido lo que estás diciendo, ¿no? Pero yo tengo un vídeo que va un poquito del rollo de así te engaña Apple para venderte una funda o algo así, y tiene como 200.000 o ciento y pico mil visitas en Instagram, y la verdad es que funciona bastante guay, porque la gente cuando le estás dando ese punto negativo, ostras, dice, espérate, a mí negativo tal, ¿cómo me lo estás diciendo esto, no? Si yo soy muy inteligente, a mí esto no me lo están colando. Y la verdad es que funciona realmente, pero realmente bien en ese punto. Y estos son como un poquito las 10 ideas y los 10 ganchos que a mí más me están funcionando.